impacto puede ser tanto negativo como positivo para los PD. Cuando es impacto negativo, produce enfermedad, en el caso pues, de nosotros, otros animales y las plantas, y también incluidos microorganismos mismos, artrópodos, etc. O puede tener un efecto positivo si impacta en nuestra salud, como por ejemplo los probióticos, que también deben invadir, ¿cierto?, para que tengan una acción. Ese yogurcito que se toman con probióticos y lactobacilos, pues también tendrían que seguir esto para tener una acción. Muchachos, he estudiado mucho, pues, durante muchos años, más que todo en el tema agrícola, y a veces pienso que el impacto no tiene que pasar todo esto para que tenga un impacto. ¿A qué me refiero? Yo creo que a veces no se tiene ni crecer ni dispersar, sino con unos pulsos metabólicos que yo llamo, o sea, generan algo, ya tienen un impacto. Y eso lo he visto, porque después me voy a mirar la supervivencia de esos microorganismos que yo aplico en las plantas y se mueren. Se mueren a los días. Entonces, ¿quién me explica, cierto, que no están creciendo y después tal vez no lo estén haciendo? Simplemente, como consecuencia de factores bióticos y abióticos, producen unos metabolitos y con eso es suficiente para que los perros respondan. Entonces, tampoco es que sea así, es un patrón universal. Sigamos entonces estudiando invasiones y quiero pasar a un paper que me gusta mucho y me va a tener un ratito ahí para explicarlo. Es una serie de predicciones en cómo pueden ocurrir esas invasiones dependiendo de 3 tipos de cosas. Y es esto. Les había explicado lo de dimensionalidad de nicho, ¿cierto?, en la clase anterior. Si no, desagraden por favor, que eso es muy importante. Este paper dice lo siguiente, de hecho es experimental, es ecología experimental, sino que yo solamente les voy a explicar las predicciones. Vamos para la imagen que está a la izquierda, y quiero que se centren ahí. Voy a tener 2 columnas. La primera columna, todo esto es en este, digamos, parámetro, una baja dimensionalidad de nicho que está expresada por el cuadradito. Bueno, en este caso rectángulo. Baja dimensionalidad de nicho, el rectángulo lo va a hacer ¿qué? Más pequeño, porque no hay tantos nichos disponibles para que llegue un invasor y se establezca. ¿Me siguen? Esas son las filas, baja dimensionalidad y miren la alta dimensionalidad. ¿Sí ven entonces el rectángulo? Es más grande. O sea, tiene más dimensiones del nicho, de los cuales el que llegue ahí puede explotar. Vamos para las filas. ¿Sí ven que dice acá baja diversidad? Esa baja diversidad está expresada por las figuritas que ven acá. Miren que acá solamente hay un tipo de bacteria. ¿Sí la ven? Esta está más delgadita, esta está un poquito más rellenita. Y miren acá, alta diversidad es porque hay varios. Quiere decir que hay riqueza. Miren acá, baja diversidad y alta diversidad. Y por último, recuerden que yo en la clase anterior, en la definición del concepto, les hablaba de comunidad residente, la que está ahí viviendo y está haciendo algo, tiene un nicho. Esa comunidad residente puede ser ineficiente, células flaquitas, o eficiente, células más grandes. ¿Me siguen? Resulta que los invasores están acá. Miren el invasor acá y acá. Vamos a ver una por una. El grosor de la flecha que ven, ¿cierto?, que tiene la consecuencia hacia la dimensionalidad de nicho, ¿sí ven que flechas más delgaditas y más gruesas? Entre más delgadita sea, es menos probable que el invasor tenga éxito. Entre la línea más gruesa, más probable que tenga éxito invadiendo. Entonces, ¿cuáles son esas predicciones? Primera, baja dimensionalidad de nicho. ¿Sí ven? Pequeño, entonces el cuadrado. Eso quiere decir que si yo tengo una comunidad residente muy ineficiente, miren que ella no está gordita, está flaquita, ese nicho ¿cómo queda? Vacante, y es más probable que llegue un invasor a invadir ese nicho. Pero cuando está más rellenita, porque es muy eficiente, consume todos los recursos y ocupa todo ese nicho, ¿qué le va a pasar al invasor? No es tan probable que invada. Por eso, la importancia de la diversidad funcional, no tanto así de la taxonómica.
Porque usted puede tener mucha, ya le voy a mostrar, mucha diversidad acá, pero si ellos no son funcionalmente buenos, no pasa nada. Entonces no solamente es que tengamos diversidad en el intestino, no, tengamos diversidad, pero al mismo tiempo también tengamos microbios muy limitados, que de esa manera nos podemos proteger más contra las enfermedades. Bueno, segunda predicción. Miren acá en baja dimensionalidad de nicho, así haya mucha diversidad, pero si es ineficiente, ¿qué le pasa al invasor? Más probabilidad de invasión. Es más probable que invada. Eso quiere decir que tal vez esta parte de riqueza no importe tanto, taxonómica, sino es más bien, miren, la diversidad metabólica que tengan esos microbios, que hace que esto sea menos probable la invasión. Y pasemos al segundo caso, esta columna. Miren, poca diversidad y alta dimensionalidad de nicho. ¿Qué va a pasar? Altamente probable que se invada. Y miren acá, así se tenga aquí en la dimensionalidad, sí la está ocupando muchos nichos. Me faltó decirles acá, muchachos, aquí como la dimensionalidad del nicho es tan chiquita, entre ellos se pueden competir. Acá. En cambio acá miren que ocupan nichos distintos y es más difícil que se compitan. Pero ocupan lo que probablemente el invasor llegue y quiera ocupar y ya no va a poder. En el caso de la segunda columna, ¿no podrían haber estos recientes eficientes como en el caso de la primera? Exactamente, sí, sí pueden haber. La cuestión es que no lo hablaron dentro de las predicciones. Pero imaginemos esta gordita acá. Si está acá, ocupa más, ¿cierto?, dimensionalidades del nicho. Por lo tanto, así el nicho sea muy alto, si ella ocupa más, el invasor tendrá menos. Entonces, probabilidad de invasión. O sea, la flechita acá se volvería más delgada. Y piensen lo mismo acá. Si acá tienen más eficiencia, menos nichos vacantes. Mensaje: la diversidad es importante. Pero tal vez la diversidad funcional y cuestión microbiana sea más importante que la taxonómica. 3 principios, entonces: dimensionalidad de nicho, comunidad eficiente o comunidad residente eficiente e ineficiente, y por último, alta diversidad o baja diversidad. Ténganlo en cuenta, esto no sale en este parcial, ya le saben, al parcial va a estar la última clase del profesor Julián. Los 3 conceptos. Entonces, es muy importante las invasiones microbianas, además de lo que vimos en la diapositiva pasada. Esto ya es un poco más, más específico. Es primero, la dimensionalidad de nichos es importante. O sea, qué tantos nichos están siendo ocupados o no. Segundo, la diversidad. Qué tan diversa es la comunidad que está ocupando esos nichos. Y lo más importante podría ser la diversidad funcional. Y por último, que la comunidad que esté ahí, que es residente, no importa que sea diversa o no, que sea eficiente, consumiendo esos recursos que les está dando. Esos 3 factores hacen que una invasión pueda ser o más exitosa o menos exitosa. Y trasladarlo al concepto de salud. Han escuchado mucho que uno debe comer muy diverso. Por esa misma razón, porque uno asocia comer diverso a que, pues además de los nutrientes, obviamente, a que uno esté consumiendo microorganismos que también pueden ser diversos. Tomen muchas cosas de fermentados, ustedes saben que eso es muy bueno. Necesitamos aumentar la diversidad, por lo menos en cuestión del microbioma intestinal, a eso voy. Y eso hay muchos estudios para que sepan. ¿Tienen alguna pregunta con esta función? Perdón, en la parte de la flechita, que cuando era más gruesa. Más gruesa es más probable tener mayor probabilidad de ver otras condiciones del patógeno o el invasor, en este caso, invade. Que recuerden que no solamente estoy hablando del patógeno, también puedo hablar de algo benéfico, de un probiótico. Y cuando es más delgadita la flecha, es menos probable que se ocupan más nichos. Hola. Claro que sí. Esta de acá. Listo, miren. Esto me está hablando bajo un escenario en particular. Es la alta dimensionalidad de nicho. Cuando yo tengo alta dimensionalidad de nicho, ¿a qué me refiero? Eso es lo primero. Yo les expliqué la clase anterior de solito. Si pudieron.
Están dormidos. Bueno, sí, otras cosas. Eso es lo primero que hay que definir. ¿Qué es una alta dimensionalidad de nicho? ¿Quién me explica? Exactamente. Entonces, yo tengo que ir a mirar, qué pena que se me olvidó el marcador y eso no funciona muy bien. Pues si alguien me presta uno de los grandes días, prometo no gastárselo demasiado. Bueno, gracias. Entonces, vuelvo y repito. El nicho es donde está ubicado una población ubicada, ubicación, y al mismo tiempo es las funciones que tiene en esa ubicación. Entonces yo hablo de ubicación-función, ¿cierto? Se los había dicho. Yo también les había dicho que había algo que yo no lo colocaba tan complejo en cuestión de nicho y hablar de la de Hutchinson ni nada, sino que yo decía que esto era un estilo de vida, ¿cierto? Y el estilo de vida se asocia con eso. Entonces yo les decía, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted, cuál es su estilo de vida? Es muy amplio. Entonces yo les quiero preguntar, ¿usted dónde vive? Ah, yo vivo en tal parte. ¿Y usted dónde estudia? Ah, yo estudio. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Usted qué come? ¿Usted dónde va? ¿Cierto? Ahí está. Eso es como si fuera el nicho. Todas esas preguntas que yo genero son dimensiones. Pero ahora pensémoslo en vida microbiana. ¿En qué pH le gusta vivir a ese microorganismo? ¿Cuál es su hábitat? ¿Qué carbono consume? ¿Qué nitrógeno? ¿Qué metabolitos secundarios produce? Y empieza usted a llenar todo eso. ¿Esto qué es? Es el estilo de vida. Sino que esto yo lo llamo dimensiones. Eso que estoy simplificando mucho fue los conceptos. Los ecólogos raros no necesitaría que hablar. Bueno, no importa. Entonces, yo digo, tiene muchas dimensiones que explotar. Es porque, ¿qué? Tiene muchas cosas de estas que puede utilizar y es eficiente utilizando recursos o no, yo no sé. Pero tiene un montón de cosas de donde pegarse y que producir. Entonces, ese nicho va a ser muy amplio. Si tiene poquito, va a reducir. Esas son las dimensionalidades del nicho. Entonces, si está amplio, tiene mucho que explotar. Entonces, todas esas condiciones pueden quedar vacantes. Y viene alguien y las quiere explotar, se quiere venir acá a invadir. Si esto no está ocupado por algún microorganismo, alguna población, él lo puede venir a ocupar si utiliza esos recursos. Y es más probable que se quede ahí. Pero si esos nichos están ocupados, va a entrar derecho a competir por algo que ya estaba ahí y estaba acostumbrado a estar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? No significa que no pueda invadir, va a ser menos probable que va a entrar a competir con ellos. Por eso es que estamos viendo esto en un contexto de interacciones. ¿Quedó claro? Muchachos, dentro de las interacciones hay otro concepto importante. Se llama límite de similaridad. Ahí cierro el paso a eso. El límite de similaridad es netamente un concepto ecológico. Y es la similitud por encima de la cual las especies no podrán coexistir. Eso quiere decir que se compiten. ¿Se acuerdan de los conceptos de especiación? Subieron para el parcial, por favor. Yo tengo el coli acá. Y esta cepa es cepa 1. Y esta es otra E. coli. Cepa 2. Las dos fueron clasificadas por criterios de similaridad. Y utilicé la similaridad del marcador universal 16S. Bajo un concepto operativo, estas dos especies, vale. estas dos cepas pertenecen a la misma especie cuando yo digo que criterios de especialidad. esto es mayor al 99%. Especiación. Pero eso tiene sus cosas, ya lo expliqué en una clase anterior. Si usted llega y dice, estas son similares, son muy similares, entonces
El límite de similaridad es cuántos son similares para decir que no pueden coexistir. ¿Se acuerdan del principio de exclusión competitiva? Que yo llegaba y decía, yo coloco a competir en el tiempo, que acá mido la densidad celular, una medida de fitness, y las coloco en iguales condiciones, ¿cierto? Y si ellas se parecen mucho, una de ellas hará esto y la otra, ¿qué le pasará? O sea, va a morir, población A, población B. Entonces el límite de similaridad ya es medir la medida de cuánto se debe parecer para que pase esto. Una cosa es experimentarlo y otra cosa es decir, acá. Entonces yo puedo decir, mi límite de similaridad es esta. ¿Será que sí lo es? Yo las coloco a competir y ¿será que se excluye bajo este criterio? Está bueno la pregunta parcial. ¿Será que se excluye bajo el criterio de 16 que se alcanzan a ver ahí? Yo diciendo que ven. ¿Es posible saberlo o no es posible? No es posible saberlo. No es posible. Porque puede existir, de acuerdo a este contexto, recuerden que esto salió de la hibridación DNA-DNA. ¿Qué me decía? Que el concepto oficial era una hibridación alrededor o mayor al 70%. Y yo les preguntaba, ¿y qué pasa con el otro 30%? Este concepto también asume este error. Eso quiere decir que usted puede tener un 30% de diferencia en los dos genomas de coli y eso le implica que pueden hacer cosas muy distintas. Si hace cosas muy distintas, no ocupan los mismos nichos. Y si no ocupan muchos los nichos, pueden coexistir. Por lo tanto, esta medida probablemente no sirve. Entonces, uno en ecología se pregunta cuál es el límite en donde ellos se tengan que parecer. ¿A qué le pongo número? Y existen varios criterios, especialmente el genoma. El genoma me puede decir, pero lo que se viene utilizando mucho es el límite de similaridad filogenético, como lo vemos acá. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Sí ven el arbolito? El arbolito son especies de protozoarios, especialmente de paramecios. Ellos empezaron a evaluar cómo se competían entre lo filogenéticamente más cercano, miren, cómo se competían entre estos dos, cómo se competían entre ellos, y se iban alejando filogenéticamente, eso se llama distancia filogenética. Y se empezaron a dar cuenta con el paper, esto miren que acá evalúa la exclusión competitiva, que lo más cercano filogenéticamente era lo que se excluía, y lo más alejado coexistía. Entonces parece ser que un arbolito me puede ayudar a mí a establecer límites de similaridad. O sea, por filogenias, o sea, cómo están evolucionando. Hola. ¿Esta de acá o esta? Esta. Esto está en la clase anterior y se llama teoría de la competencia o exclusión competitiva. Aplica para interacciones intraespecíficas e interespecíficas. Entonces, la relación filogenética puede ser un predictor útil, uno de tantos. Yo les muestro esto, porque las distancias miren que acá son fáciles de ver. Esto se parece más, esto tiene un ancestro común cercano. En cambio, estas se empiezan a alejar. Ocuparían nichos distintos. Esa es mi hipótesis. Yo lo puedo entrar a evaluar con teoría de la competencia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ese límite de similaridad sería cuantificable o no? Sí, uno en los softwares que hacen árboles filogenéticos, no sé si algún día lo han manipulado. Aquí en ecología no lo hacemos porque no tenemos tiempo. Esto y no nos prestan la sala para tantos. Hay software que te calcula las matrices de distancias filogenéticas. Entonces te saca un cuadrito y te dice en porcentaje cuánto se separan. Así se puede hacer. Hablemos de la mensalismo. Esto les suena un poquito más. Yo sé que el grupo 1 ya revisó su práctica anterior y el grupo 2 apenas la montó hoy. Amensalismo es una interacción positiva o negativa. ¿Cómo?
¿Positiva o negativa? ¿Positiva? ¿Seguro? Bueno, entra dentro de las interacciones negativas, ¿listo? Interespecie, principalmente. Esto que vemos acá fue una pruebita parecida a la que montamos, ¿cierto?, durante los laboratorios, enfrentamientos duales. Y esta zona se llama zona de inhibición, que generalmente se da por metabolitos difusibles o metabolitos volátiles. Miren acá, esporas de Rhizopus es un honguito y se someten a metabolitos de un hongo que se llama tricoderma, que también ya lo manipulamos, y miren qué le pasa a las esporas. ¿Las demás chiquitas? ¿Todas inhibidas? Entonces ese es el efecto del amensalismo. Un caso que les habló hoy el profesor Julián es que en alimentos, en la industria, pensamos que el tricoderma siempre es bueno, de hecho no tanto porque en laboratorios clínicos le temen, porque contamina todo. En mi área no es tan maluco porque yo lo utilizo para cosas benéficas. Y quiero que miren acá, simplemente es un estudio de un hongo, no sé si lo han comido, Pleurotus. ¿Les suena? Un macromicete que se come, como un champiñón más grande. Si uno lo compra, se consume como proteína. Resulta que este tipo de honguitos, ven yo se los muestro, sé que sabían. Yo pienso que la juventud está más informada en cosas así de miren acá, ese es el Pleurotus. Que no lo tenían por qué saberlo, por eso se los quería mostrar. Entonces uno cuando cultiva un Pleurotus, resulta que al tricoderma le encanta parasitar este hongo. Crece por acá. Entonces, así como en cualquier otro tipo de industria, yo necesito antagonizar ese tricoderma para que no crezca en lo que yo estoy produciendo de mis hongos comestibles. Pero esta vez es mediante una bacteria. Y quiero que miren aquí varias evaluaciones, también miren antagonismos duales. Aquí colocaron la bacteria y miren al tricoderma. ¿Y qué hizo? Se lo llevó. No es nada. Competencia. Prácticamente lo arrolló. Pero miren qué pasó acá. Otra bacteria, y miren esto. Súper buena competidora, solo por metabolitos secundarios. Los antimicrobianos, muchachos, que generalmente estudiamos cuando entramos a mirar el amensalismo, siempre pensamos que son para competencia, para una interacción negativa con el otro microorganismo. Es que él produce este metabolito para agonizar al otro. Muchachos, hoy sabemos que los antimicrobianos de hecho hacen eso, pero hacen otras cosas. Parece ser que casi todos son moléculas de quimiotaxis, son moléculas de comunicación entre poblaciones. Entonces también serviría como una especie de rasgo que permite comunicarse entre poblaciones de la misma especie, o sea, lo que llamamos cooperación, una interacción positiva a nivel intraespecie. Pero acá lo estamos viendo como interespecie. Rasgo adaptativo es porque muchos de estos antibióticos se seleccionaron vía selección natural. Se le permiten a los microorganismos sobrevivir y reproducirse más que los otros cuando los producen. Por eso llamo rasgo adaptativo. ¿Vamos bien? Miren esto. Así, en teoría es que les debe quedar. Entonces, si usted mide el área, se ven que este es más grande que este. Y uno calcula cuánto lo antagoniza. Eso es más o menos lo que es. Les quería mostrar varias cosas. Dentro de los metabolitos secundarios, les voy a hablar específicamente de un género bastante utilizado como probiótico en humanos y en plantas. ¿Alguno ha tomado enterogermina? Sí. ¿Y qué es? ¿Qué especie es? ¿No se ha fijado? ¿Bacilos qué? Sé que son vacilos. No, serio. Serio se puede intoxicar, se puede morir.
Bacillus clausi. Miren los probióticos que consumen, no está mal. Bueno, muchachos, vean. Dentro de la empresa de probióticos, eso se utiliza a nivel de biotecnología médica y biotecnología agrícola. O sea, las dos. Por eso coloco, por ejemplo, porque los sean más relacionados también hacia los médicos. Los básicos producen una serie de metabolitos secundarios muy importantes. Esos metabolitos se llaman lipopéptidos. Los lipopéptidos se escriben su sigla como los lipopolisacáridos, pero no lo son. LPS. Entonces hay que decir que eso es lipopéptido. Son moléculas antipáticas, o sea, se parecen a los fosfolípidos. Miren la estructura, sigan la cabecita acá y la colita. Miren acá. Eso hace que ellos sean muy afines a las membranas celulares. Entonces, cuando la bacteria lo produce, esa molécula se mete en la membrana celular y lo que hace es generar poros en la membrana, la permeabiliza, tanto de hongos, bacterias y también de nematodos. Y hace que lo que esté afuera entre más fácil y lo que esté afuera, perdón, adentro, salga, ¿cierto? Entonces, se dice aumentar la permeabilidad celular. Y eso hace que pueda entonces generar una especie de antagonismo, de antibiosis por medio de mensalismo hacia sus competidores. Esto, miren que acá tiene varios usos. Entonces les puse el ejemplo con plantas, porque era el paper que tenía que estudiaba bastante. Estos tipos de moléculas, aquí son 3 familias, ¿cierto? Eso es más como dato cultural que yo he ido a preguntar en un parcial. Surfactinas, citurinas y fendicinas. Otra bacteria puede producir otro tipo de familia, ¿cierto? Otro hongo puede producir otras cosas. Pero quiero más que todo que sigan las flechitas y vean que no solamente tiene acción o antibacteriana o antifúngica, que sería lo bueno, sino que realmente es un rasgo adaptativo porque hace más cosas. Genera biopelículas, o ayuda a generar biopelículas. ¿Y spreading qué es? Dispersión. Eso ayuda a la supervivencia y reproducción de los microorganismos, ¿cierto? Y hay otra cosa que también hace los lipopéptidos. El hospedero responde a ese tipo de moléculas y se incrementa la inmunidad. En seres humanos, como en plantas y en otros animales. Entonces miren que hace varias cosas. Quiero que miren esto acá. Estas son las preguntas de antagonismo. Déjenme yo. Ahí la ven mejor. Esta es la caja de Petri. El hongo se sembró por acá. Este es el micelio. Y esta es la bacteria. ¿Cómo ven esto? ¿Con algo de inhibición o no? Sí. ¿Y esa? Muy bien. Pasemos a las siguientes. ¿Cómo ven esta? En comparación a la otra. Esta. Menos, ¿cierto? Mucho menos. Y por último, estas de acá, ¿cómo las ven? Nada, no son buenas, ¿cierto? Parece que no generan amensalismo. Resulta que hace muchos años nos dimos cuenta de que depende el tipo de lipopéptido, son mejores o peores controladores. ¿Esto qué significa? Primero que todo, aquí hay diferentes bacterias, todas bacillus, todas son bacillus. Y estas bacterias de acá producían los 3 lipopéptidos. ¿Cómo eran? Súper bueno, ¿cierto? Estas bacterias que pertenecían a las mismas especies también, de hecho todas sutilis, no tenían ¿y cómo eran? Regulares. Y estas de acá, ninguna. Eso quiere decir que si se producían las que especialmente esta, que esta no tenía, que son las iturinas, penicilinas o surfactinas, que son iturinas, las bacterias eran mejores competidores. Entonces yo puedo buscar una bacteria que produce este tipo de moléculas para utilizarla como un probiótico, ¿o no? Competidor contra otras. Eso ha llevado, estos son experimentos de la OEA que hacen muchachos, quería que los conocieran así fuera microagrícola, porque para que le vean el potencial. ¿Sí ven estas materitas? Eso tiene tomate.
Yo llegué y sembré tomate en cada una, pero miren que acá yo tenía suelo en cada materita y esta tenía suelo sin un patógeno fúngico conocido para plantas. Los patógenos fúngicos también son los principales patógenos de plantas. ¿Cómo la ven acá? Control sano, todas las plantas menos. Y tenía un control de enfermedad, a esto lo llamo patosistema. Eso es lo bueno, con plantas no hay ningún tanto problema, hay enfermedades cuarentenarias, pero yo no tengo que pedir muchos permisos, ¿cierto? No es con seres humanos, acá puedo infectar más fácil, aunque depende del paciente. Miren acá, es lo mismo, sembré las semillas de tomate, tenía suelo y le puse un patógeno. ¿Crecieron o no crecieron? Las mató. Y miren que acá, en esta, tenía suelo, las semillitas de tomate que después crecieron y le coloqué una bacteria. ¿Cómo la ven? Bien, solamente una aplicación. Pude bajar la muerte de las plántulas. Esto funciona como un probiótico también. Esto ya así lo llamamos. ¿Todos han comido mango? ¿Y han visto mangos así? ¿Saben qué es mango? ¿Cómo se llama? ¿No sabían? Es una comicota que se llama coletótrico. Y causa una enfermedad, eso, tanto en cítricos, en aguacate también, que se llama antracnosis. Y es una de las principales enfermedades de cultivos. Claro, usted le dicen, quítele lo malo, y se lo come. Saben que no lo hagan porque la micotoxina, ¿cierto?, se difunde y no lo hagan. No, es pecado botar comida así, pero se puede intoxicar. Ustedes comen. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? También estandarizamos un patosistema con antracnosis. Entonces teníamos los controles, esta es una imagen, si ven el mango afectado, después de haberle aplicado el patógeno. Y miren acá, yo cogí este tipo de bacterias que producen estos rasgos y hice lo mismo, apliqué el patógeno y después apliqué las esporas de las bacterias. Le apliqué un probiótico. ¿Y cómo lo ven acá? Sin enfermedad, ¿cierto? O sea que esto protege. Y esto es fresquito, esto me di cuenta que salió hoy, entonces lo actualicé. Para que vean que, como es de bacana la microbiología, que uno siempre piensa que es que el bacillus o la bacteria va a ser antagónico, ¿cierto? Que va a hacer que esto no crezca, esto es un hongo. Pero un hongo benéfico, para que sepan. Es un hongo que produce ácidos orgánicos y eso me sirve a mí para aprovechar los nutrientes del suelo, porque él solubiliza nutrientes. Si ven este halo blanco resulta que él produjo ácidos orgánicos en la interacción con la bacteria. Está el halo de inhibición, pero ¿saben qué hizo estos halos según el paper? Precipitó los lipopéptidos. Entonces ya los lipopéptidos no le hacían nada al hongo. Súper bacán. Entonces miren que es como si fuera una especie de guerra. Siempre hay un rasgo adaptativo que se va, ¿cierto? Es probable que esos hongos, este rasgo se haya seleccionado para poder sobrevivir y reproducirse en presencia de competidores. Todo eso se estudia. ¿Hola? Exactamente, y esos ácidos orgánicos, estos sirven como una barrera porque precipitan la producción de los metabolitos secundarios. Solamente quiero que vean el doble juego, ese es el mensaje. No siempre es de uno hacia el otro, puede ser de los dos. Y la interacción se vuelve más compleja. Los lipopéptidos. Los lipopéptidos permeabilizan las membranas celulares, las vuelven permeables. Eso quiere decir como que dañan la célula de cierta manera. Muy bien. ¿Qué perdón? Las moléculas de las que les estaba hablando. Lo bueno. Muchachos, resulta que también esto es un poquito más complejo, pongan atención. Este tipo de moléculas que se producen en la interacción de amensalismo pueden tener implicaciones también en especiación. ¿Cómo así? Si usted tiene, venga yo borro,
La vejez, muchachos. Por eso vimos concepto de especie. Entonces usted tiene dos bacilos. Bacillus cepa 1 y Bacillus cepa 2. Si ellos dos se parecieran mucho, ¿cierto que podrían producir los mismos lipopéptidos? ¿Qué opinan de esa afirmación? Sí. Si se parecen mucho, los lipopéptidos son parecidos. Y si en algún momento hay algo de diferenciación a nivel de su ecología, habría algo de diferenciación en los lipopéptidos. ¿Me siguen esta predicción? ¿No? Miremos la primera, cuando los dos se parecen mucho, que es esta de acá. Se sembraron los dos, ¿cierto? Una cepa acá y otra cepa acá. ¿Cómo la ven? Como que se unió, se fusionó. O hay una división muy pequeñita, que de hecho me disculpan, en las diapositivas se ve bien, si me tocaría apagar la luz. La división, la barrera entre los dos es muy chiquitita cuando se van encontrando. O forman una mezcla. Pero miren lo bacano cuando no producen los mismos lipopéptidos, cuando las especies no se parecen en la producción. ¿Sí ven esto acá? Una barrera. O se excluyen, quiere decir que crece uno y el otro se muere. O hay segregación, se zapa, como que crece por otro lado. Esa es la segunda predicción. Eso quiere decir que este tipo de moléculas que están produciendo a nivel antimicrobiano, en teoría, también me puede ayudar como un rato para saber si estoy hablando de especies iguales o especies diferentes. A eso se le llama, entonces, familia, kin o no familiar. Me sirve para mirar si pertenecen a la misma familia o no. ¿Se acuerdan de el último concepto que vemos de especial que se llama semejanza de familia? Que yo les colocaba caritas con bigoticos, que no todos deben parecer el mismo rasgo, sino en algunos. Esto entonces es una evidencia para ese tipo de concepto especial. ¿Preguntas? El parasitismo puede tomar muchas formas. Claro, hacia nosotros después lo van a ver en todas sus materias, entonces no me voy a detener a hablar en eso. Voy a hablar de otras cosas. Esto es, muchachos, una hifa, la más gruesa de acá, la que estoy señalando, de un omicete que se llama fito. Recuerden que es un hongo no verdadero. Omicete pertenece a otro reino. Reino cromista o estaminophila. No son hongos, no se parecen más, o lo estudiamos dentro del reino de las algas. Ese es el estamento. Y si ven este de por acá, es tricoderma. ¿Qué quiere decir? Que el tricoderma puede producir enzimas que hacen que se degrade la pared y la membrana celular y parasitar por dentro otro tipo de microorganismos. Y eso lo llamo micoparasitismo. Miren acá, una hifa de un honguito de Rhizoctonia que trabajamos en estos días. Y miren acá con tricoderma, ¿sí lo ven? Miren este. Y el tricoderma, ¿cómo le está parasitando? Aquí existe el parasitismo también entre especies microbianas. Y lo puede usar o no. También para como una interacción negativa, o sea, va a hacer que el otro hongo crezca menos. También lo puedo utilizar como una especie de probiótico. Miren acá, ya en una fotografía, si ven acá penetrando las hifas de tricoderma, y ya lo va a parasitar por dentro, no solamente por encima, sino también ingresa y se alimenta del hongo. No les traigo más imágenes porque pues, se nos dio, pero tengo muchísimas con otro tipo de microorganismos, pero ya agrícolas, no tanto a nivel de humanos. Sí, micoparasitismo. Muchachos, y otra forma de interacción parasítica es la relación tan estrecha que tienen los bacteriófagos con respecto a la bacteria que infecta, que parasita. Aquí vemos entonces bacteriófagos
ingresando una célula bacteriana. Y no sé si habían visto alguna vez esto, yo me imagino que sí, su microbiología general. Son unidades formadoras de platos. Esa es la forma de evaluarlos entonces en laboratorio. Algún medio doble capa, un medio semisólido, o sea, por debajo sólido, por encima blandito. Mezcla de los fagos y ellos generan la lisis. En el semisólido va la bacteria. Es una forma entonces de evidenciar. El tema de fagos y bacterias, cuando hablemos de modelos en ecología numérica, no me hagan esa cara que vemos muy poquita estadística y la modelación es fácil, pero no voy a poner a modelar ecuaciones diferenciales. Es fácil, es algo que vamos a ver después. ¿No? Entonces no me voy a detener. ¿Tienen alguna pregunta? Hablemos un poquito acerca de nosotros y las interacciones microbianas. La imagen me muestra lo siguiente, que las interacciones no es que se den una a la vez. En algo tan diverso, en el microbioma que nosotros tenemos tan diverso, pueden existir muchas, ¿cierto? Interacciones parasíticas, competitivas, sinérgicas, listo, hasta transferencia horizontal, etcétera, con células eucariotas. O sea que en nosotros ocurren todas las interacciones que acabamos de ver. Todas. Y todas pueden ser importantes. Esta es un meme que sale en Facebook en cualquier lado. Dice que si te sientes solo, no estás tan solo, estás lleno de microorganismos. En el capítulo de microbioma, que tal vez les han hablado, hay cálculos de cuántos microorganismos tenemos, cuántos genes, somos más genes de microbios que genes de nosotros mismos. Ponen hasta la equivalencia en vasos de cerveza. Tenemos una gran cantidad de microbios y todos interactúan entre sí. ¿Qué tanto está asociado entonces esa diversidad microbiana y sus interacciones a la salud y a la enfermedad? Sabemos hoy, este es un paper que resume muy bien los impactos en la salud del microbioma humano. Pueden estar incluidos, asociados, no estoy diciendo que sean causa-efecto, pues, están asociados. Tal vez a que emerjan enfermedades infecciosas, a cáncer, a reacciones inmunitarias, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades neurodegenerativas, ya todo eso lo sabemos, hay mucha relación. Y son nuestros microorganismos los que pueden entonces estar asociados a eso. ¿Todo por qué? Casi siempre nos dice el paper, es que si bien vos ponen siempre el ejemplo del sistema digestivo, porque es lo más diverso, pero puede ser que microorganismos los tenemos en todos lados. Cuando hay entonces una comunidad residente viviendo en nosotros, ella está acá, ocurren ciertas alteraciones. Las alteraciones generalmente son físico-químicas. Y eso permite, si ven acá el patógeno, y es lo que acabamos de ver, de que puedan también invadir. Puede ser que las alteraciones afectan a la comunidad residente. Ejemplo, una terapia con antibióticos. ¿Qué piensan que ocurrirá? Resulta que tienen, de hecho me acabo de pasar, helicobacter. Por descuidado, porque uno no se alimenta bien, uno vive estresado todo el tiempo. ¿No? Ustedes no lo dejan tranquilo. Hay Pero que preguntarle a Pablo llegan y le dicen a para uno verificar que que helicobacter. eso sí no tenga que ser Y lo primero que hacen es porque no también hay dar que ser antibióticos. positivos. A mí nadie me dijo que me podían enviar probióticos y prebióticos. Después yo fui a leer literatura científica, pero yo le creía al médico. Yo no voy a hablar. Muchachos, me dio muy. Fueron 15 días de antibióticos. Vean si me acuerdo bien, si alguien lo ha hecho, tiene contexto, me corrige. Fueron como, yo no sé, casi 2 gramos de amoxicilina diaria. Y otro antibiótico, ya no me acuerdo el nombre, también un montón más omeprazol. 15 días. ¿Qué piensan que puede pasar? Ahí lo matan o Casi me matan, sí, después fue que me dio duro. Yo estuve mareado los primeros días, después normal, pero después hubo una alteración, digan cuánto de lo que tenía se murió. ¿Eso que hubiera permitido? Menos mal no pasó.
pero sí lo era permitido. Una alteración de ese tipo genera eso. Y piensen en otras alteraciones que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. Por alguna enfermedad, algún cambio alimenticio, los anteriores, radiación, etcétera, etcétera. Profe, entonces yo lo uno con el cuadro que nos mostraba ahorita al principio de los nichos. Ajá. Entonces esas alteraciones al cambiar el nicho, como están en constante, los microorganismos están en constante competencia con los invasores, al cambiar el nicho podría beneficiar a que los invasores pues invadan Sí. rápido, ¿sí? Sí, yo qué diría, hermano, yo diría que usted tiene una diversidad ocupando un nicho. Y si yo llego y mato casi todo, los nichos quedan vacantes mientras se vuelve a recuperar. Ahí puede llegar cualquiera y colonizar. Esa es la cosa. Entonces rápidamente ya probióticos, prebióticos, me volví el hombre lactobacillus prácticamente. Tocaba de kombucha, kefir, bueno, en fin. Y heterogermina. Y muchachos, se logró pues apaciguar todos los efectos secundarios que tuvo eso. A eso me refiero con alteración. Puede entonces generar esos nichos vacantes porque afectaste la diversidad microbiana. Viene un patógeno y puede invadir más fácil. Está dormido. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay tres Ah, sí. Sí, exactamente. De hecho, también pasa con el Helicobacter. El Helicobacter lo podemos tener varios de nosotros, pero hay algo que en algún momento se descompensa, tanto factores bióticos como abióticos, y hacen que se pueda salir de control en densidad poblacional. Hay patógenos, muchachos, o posibles patógenos que coexisten con nosotros, organismos que los contienen. Si esos microorganismos también se mueven, el principio es todo ridículo, entonces no le ponen bola. Pero la información relevante, sí, empieza a hacer payasadas el que está haciendo el video, pero usted habla de cosas muy interesantes. Les resumen cómo es la patogénesis, pero una patogénesis no tan de libro, sino que les habla un poquito más de ecología. Entonces, por eso les coloqué el video. No lo vamos a ver, véanlo por favor en su casa y les queda de políticas. Las alteraciones pueden generar este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Ya las han visto? No muchas, pero las van a ver con seguridad. Queratinizas octánicas, etcétera. Muchas patologías. Eso puede estar pasando netamente por las interacciones microbianas. Y miremos acá. ¿Cómo entonces esas interacciones microbianas del microbioma humano pueden mantener en balance las cosas, ¿cierto? Nos ayudan. Entonces, esta era, me disculpan, me devuelvo, esta era lo que estaban relacionadas a que nos diera. Y la que sigue, que es esta, a lo que se mantiene cuando ellas están diversas a nivel funcional, están ocupando nichos, estoy también taxonómico. Primero, nos ayudan en la nutrición, ¿cierto? Ya también lo sabemos, está muy de moda. Mantienen la homeostasis, un equilibrio. Si bajan, algunas se salen de control. Resisten la colonización de patógenos porque compiten con ellos. De hecho, todos están viendo inmunología, ¿cierto? Ya ven el microbioma como parte de qué inmunidad, me imagino de la inmunidad innata, ¿cierto? Miren tan importante que es. Pero eso lo vemos, ¿ustedes creen que yo lo vi cuando vi la carrera? A mí no me hablarán de eso. Ya ahorita hay que hablarlo, porque sabemos que hace parte fundamental de la inmunidad innata. Y desarrolló el sistema inmune. Eso es lo que nos da, entre otras cosas, ¿cierto? Estaba dirigiéndome mentalmente al pelo. Y esto lo habíamos visto ya casi, ya nos entendió muchísimo. Y eso que han estado preguntando, qué bien. Esa imagen yo se las presenté al principio de clase, de las clases, no de esta clase, sino. Era ver cómo esto se mantenía un microbioma, ¿cierto?, sano. Y miren acá que pues es una visión de todos, ¿cierto?, compartiendo, interactuando en un balance
y que eso generaba una salud ecosistémica que iba a tener un impacto en la salud humana, y eso se llama One Health. Es que solamente estudio la salud que tenga que ver entre humanos y patógenos, pero la salud es más global hoy en día. Yo le pongo el ejemplo de lo que yo estudio. Yo estudio salud en plantas. Usted come plantas o los animales que usted se come, come plantas. ¿Sí o qué? Los microbios no se permiten también por ahí. Ahí está. Entonces hay que pensar también en todo lo holístico. Eso trae entonces un microbioma sano, mantenimiento de la diversidad, prevención de enfermedades y promoción entonces de la salud y los servicios ecosistémicos. Cuando esas interacciones sean de esa manera, positivas, pero pensemos en las interacciones negativas. En esta ocasión el paper me habla de impactos antropogénicos. Quiere decir que el ser humano es el que tiene el impacto, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Desbalance, algo que llamamos disbiosis. Esa disbiosis va entonces a permitir que patógenos secundarios puedan invadir y generarán entonces enfermedad. Estos muchachos, si yo me pongo a ver, miren acá cómo va cambiando. Entonces, primero, ese impacto antropogénico tiene un impacto en la disbiosis, tiene un impacto en la prevalencia de estrategas R. ¿Qué son los estrategas R? Me lo responde la próxima semana que estudio por parcial, ¿cierto? Recuerden que hay dos tipos de estrategas, R y K. Los R son los que crecen primero o son los K. Muy bien, y a costa rápido crecimiento. Entonces acá la prevalencia de los que crecen demasiado rápido se da y los que crecen después no. Eso genera disbiosis, desbalance. Prevalencia de hipermutaciones o aumento, ¿cierto?, de resistencia antimicrobiana. Muchachos, según el paper, esto se puede restaurar y recuperar. Miren lo que pasa cuando usted tiene un desbalance por antibióticos. ¿Qué fue lo que hice yo? Comer microorganismos a la lata y alimentarme mejor. Hasta que sí se puede, ¿sí ven? Eso va a hacer que aumentar la diversidad, ¿cierto?, la especificidad, la homeostasis, etc. Y de esa manera es que se puede recuperar esa salud ecosistémica. Todo en parte a las interacciones microbianas. Esta imagen tan rara que les quiero mostrar que hay alteraciones en cuestión de la comida que seleccionan grupos distintos a nivel de microorganismos. Vean entonces, si ven estos cuadritos, lo ven en esta escala de color. Hablemos de que están menos enriquecidos, cada uno de estos son taxas, ¿listo? Cada uno de estas líneas, de estas columnas son taxas. Menos enriquecidos los que tiran este color y más enriquecidos estos. ¿Estamos bien? O sea, están. Y quiero que miren que acá se tomaron muestras de pacientes que tenían más afinidad a comer carbohidratos, como muchos de nosotros, grasas, aminoácidos o derivados de plantas, clorina, fibra, perdón, y acá son los derivados de plantas. Quiero que miren las columnas. ¿Ven que cambian respecto a cómo uno se alimente? Que hermano, cada vez muere. Sí. Ya. Muchachos, ¿cómo está acá? Entonces, ya vamos a terminar. ¿Cómo están acá los colores? ¿Difieren de acuerdo a la dieta? Sí. Ahí está. Entonces la dieta resulta seleccionar microorganismos diferentes. Puede ser factores de selección. Este de acá tiene que ver con el primer video que yo no sé, por favor vean lo que eso tiene un recurso, que no lo han visto. El primer video que vimos en clase, ¿se acuerdan que era el estudio de microbioma? No lo podemos ver porque había o sea, esto estaba dañado y nos tocó colocar otro, no teníamos sonido. Veanlo por favor, está colgado en la primera clase. Este es un estudio acerca de eso. ¿Se acuerdan que mostraban como el mapa del microbioma? Y ese mapa, cada uno de estos puntos es una composición microbiana de un paciente.
¿Está bien? Cada uno de esos puntos es un microbioma. Quiero que miren, aquí está el hábitat, y miren cómo se acomoda por hábitat, los colorcitos. ¿Sí lo ven? Tienen como un mapa particular. Me disculpan que no me acuerdo qué se hace en inglés. Cabello, cavidad oral, intestino, ¿cierto? Piel, nariz. Miren acá. Pero cogieron esas mismas muestras y no solamente las dividieron por hábitat, sino que las dividieron por sexo biológico de los participantes. ¿Cómo la ven? En cuestión de forma. ¿Igual al hábitat o no? Listo. Con respecto a las personas que participaron, ¿cómo la ven? Igual. Y en diferentes días. Conclusión. Difiere más el microbioma entre hábitats del mismo cuerpo que entre la boca o diferentes zonas o sexo entre las personas. Se parece más el microbioma de todas nuestras bocas, de todas nuestras narices, de todas nuestras pieles, que el microbioma entre diferentes áreas corpóreas. Tiene sentido, ¿cierto? Difiere más porque son hábitats distintos. Ahí está, bien. Y eso hace que hablemos entonces de que haya algunas alteraciones físico-químicas, además de las Por biológicas, esa que se dan gráfica perdí el entonces parcial de Diana. por interacciones bióticas, vale la redundancia. Las variables que influencian los cambios se estudian en algo que se llama la ley de tolerancia de Shelby. Y es decir, las tasas de crecimiento fitness dependen de las variables físico-químicas. Y yo sé que esto lo conocen muy bien y por eso lo voy a pasar rápido. Siempre tasas de crecimiento dependen de ¿esto qué es? Temperatura. Entonces el líquido general es el sangre que hay. Ciclófilos, mesófilos, extremófilos, etc. Porque cada uno de ellos está adaptado a una temperatura diferente de crecimiento. Esto, mírenlo acá. Ya con hipertermófilos, ciclófilos, pueden haber también hiperciclófilos, etc. Entonces hablamos de la división por temperatura. La temperatura selecciona. Es un factor de selección. ¿Este qué es? pH. Y también entonces hablo de esto también, ¿qué es? ¿Concentraciones de qué? De sal. Halotolerantes, halófilos y halófilos extremos, perdón. De hecho, saben muy bien que en estafilococo, estafilococo aureus principalmente, yo utilizo un medio que se llama manitosal. ¿Sí saben eso? Sí. Tiene sal, porque ella es que generalmente esa especie tolera, las otras no, es un factor de selección para yo seleccionar esa bacteria. Entonces también me aprovecho del conocimiento de esas condiciones físico-químicas. Y todo esto ya para terminar, que ese es el último mensaje, que uno con enfermedades infecciosas, además de hablarles durante todo este tiempo, hay una estrecha relación entre la ecología y las enfermedades infecciosas. Se llama triángulo de la enfermedad. Y el triángulo es directamente interacciones. Para que se dé una enfermedad, debe haber un ambiente, un patógeno y un hospedero en una visión simplista de la enfermedad. Porque pueden haber más factores involucrados, después les muestro cuáles, cuando entremos a hablar un poquito más de epidemiología. Pero, ¿qué se dice, muchachos? Que debe haber un patógeno virulento, un hospedero susceptible y un ambiente conducivo, o sea, que permita que se dé para que esto se dé. Y esto es una visión ecológica. Prácticamente el concepto de enfermedad podríamos también asumirlo de esa manera, con ecología. Y con eso termino la clase. Corta para que vayan y sigan estudiando para los parciales o descansen.